O sea, yo sé que la parte práctica de pasar a hacerlo solo siempre es lo complicado, pero digamos como en cuanto a entender el por qué lo necesitamos, ¿queda claro? Vale. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es algo que se llama el use effect y también es un hook de React. Si ustedes notan, todo empieza con la palabra como use, ¿listo? Cuando inician con use es porque es un hook de React y los hooks, pues como ya les comenté, eran esta parte como lógica que React nos entrega para hacer X o Y cosas. Por ejemplo, el use state es para manejar los estados de nuestra aplicación. ¿Vale? En este caso, el use effect es para manejar los efectos que pueden pasar durante la ejecución de la aplicación. Es decir, hasta el momento lo que hemos hecho es guardar información, cambiar la información y que si la información cambia, pues el React vuelva a renderizar el contenido. ¿Vale? Sin embargo, durante el uso de las aplicaciones pueden pasar como algunos efectos colaterales, digamos así. Entonces necesitamos que algo se actualice según algunas condiciones. Por ejemplo, no sé, cuando el navegador cambie de cierto tamaño en la posición, por ejemplo, si se vuelve mobile o algo por el estilo, puede hacer un cambio respecto al UI. Por ejemplo, alguna variable que esté cambiando y queremos actualizar información también automáticamente con esa variable, necesitamos el USP, por ejemplo, para traer la información de las APIs. También lo necesitamos. Entonces, como que esta partecita es para manejar efectos que puedan pasar durante el desarrollo del código. O sea, por eso se puede hacer los eventos en vivo, si algo se actualiza en vivo. Exacto. Bueno. Chicos, estamos en la campaña de 0 botellas en los computadores. ¿Es la campaña? Sí. No, es necesario. Bien, ahí. Yo bajé mi por si. Vale. Listo. Entonces la forma en cómo se construye el USP es de esta manera acá. ¿Listo? Básicamente es llamar el USP y esto que ustedes ven acá, pues que tiene como que parece. Es una función, ¿sabes? Paréntesis, la flechita, es una función tipo flecha, ¿cierto? Entonces todo lo que está acá adentro es una función. Es decir, que cualquier cosa que pongamos ahí, pues se va a ejecutar. ¿Qué es lo chévere, digamos, del USP? Que él tiene algo para condicionar ese código que se ejecuta aquí y va después de la coma. Acá hay una coma y luego acá hay como un arreglo. Este arreglo tiene pues un objetivo o una función, y es que si el arreglo se deja vacío, significa que se va a ejecutar la primera vez que se monte el componente o que aparezca el componente. Si el arreglo tiene una dependencia aquí, una dependencia es alguna variable de algún estado que tengamos, significa que cada vez que esa variable cambie, se va a volver a ejecutar la función, o sea, lo que esté acá dentro. Y si el arreglo no existe, o sea, si no lo ponemos, eso significa que queremos que el código que está ahí se ejecute literalmente en cada render. Esta práctica no es casi usada porque puede causar efectos negativos en el código, o sea, que no queremos. Y es que cada render puede ser literal cada cambio que, por ejemplo, no tiene un contador. Cada vez que está sumando 1, eso significa que está volviendo a renderizar. Entonces todo este código se va a volver a ejecutar una y otra vez. Y eso puede causar que haya como un loop infinito ahí. ¿Listo? Entonces, esto se me va ahorita. ¿Se acuerdan el ciclo de vida de un componente? Cuando lo revisamos en algoritmos. Que es como la creación, actualizarlo, montarlo. Bueno, resulta que los componentes tienen un ciclo de vida, así como el ciclo de la vida, lo que sea. Si no recurrió ninguna otra analogía. Entonces, los componentes obviamente nacen, y cuando nacen significa que nosotros lo estamos como declarando, creando. ¿Listo? Y el componente, cuando nace o se declara, significa que se está montando en algún lado. ¿Dónde se monta? Pues en
DOM. ¿Se acuerdan que aparece como ahí la etiqueta? Vale. Entonces, tiene tres procesos ese ciclo de vida, que es montarse o aparecer, digamos así como nacer. Y el segundo proceso es actualizarse. Actualizarse es literal validar todos esos cambios que necesitamos hacer para que vuelva a renderizar, etcétera y demás. ¿Listo? Y finalmente es como morir o desmontarse. Desmontarse significa que el componente salga del DOM, ¿vale? ¿Cuándo pasa esto? Si nosotros tenemos una pantalla de login, por ejemplo, está hecha con varios componentes, ¿no? Digamos un formulario, un botón, etcétera. Y si yo cambio la pantalla a mi home, a mi inicio, al dashboard, como quieran llamar, esos componentes anteriores tienen que desmontarse. O sea, tienen que eliminarse porque si no vamos a tener una acumulación de componentes y no son necesarios. Entonces los componentes se desmontan, ¿vale? Entonces este proceso es el ciclo de vida, son tres pasos. Montarse, que está acá, actualizarse y desmontarse. ¿Listo? Así es como funcionan los componentes. Resulta que en React hay algo que, bueno, antes la versión vieja de React se trabajaba con class components, que era muy similar a lo que hacíamos en algoritmos, que hacíamos clases, no sé qué cosa, extend, bueno. Eso cambió y luego se empezaron a llamar functional components, que son con funciones. Y yo no les voy a hablar de class components porque eso ya está mandado a recoger y bla 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 bla, entonces simplemente se los nombro pues para que sepan que estos eran los métodos o las funciones para poder hacer los cambios en los componentes, ¿vale? Entonces digamos que la analogía es que si esos son los tres pasos que existían antes, también los podemos lograr en los componentes funcionales, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Y es utilizando justamente el useEffect. Entonces, el useEffect, cuando se monta, necesitamos ponerle entonces que el arreglo esté vacío. ¿Listo? Eso significa que se va a ejecutar la primera y única vez. Si pasa un cambio de componente, no se va a volver a ejecutar el useEffect, ¿vale? Para actualizar, digamos que yo quiero actualizar algo, tendría que poner la variable acá. Entonces, por ejemplo, si el contador cambia, digamos que tengo un botón que está sumando el contador, cada vez que cambie la variable, voy a ver este console log. ¿Listo? Y cuando queremos desmontar algo, digamos que este es el caso más particular, es esto de aquí. Tenemos que poner un return dentro de la misma función. Tiene que ser la función, sigue siendo la función tipo flecha, aquí. Es quitar el componente. Entonces, el return lo que hace es limpiar lo que haya que limpiar cuando se desmonte el componente. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan del evento de Firebase que uno quedaba como escuchando en tiempo real? Sí. Que si hacíamos un cambio o agregábamos una tarjetita, luego aparecía cada una así como guau, ¿cierto? Vale, ¿qué pasa? Eso es un listener, y los listeners pues hay que matarlos porque si no se quedan consumiendo recursos del navegador. Entonces, en este caso, si digamos yo tengo la función del listener acá, escuchando que traiga las tarjetas y lo que sea, yo dentro del return debería colocar que ese listener se muera cuando se desmonte el componente, ¿vale? Para que cuando literal yo quite el componente porque navegué a otra página por X o Y motivo, se quite el listener, si no se quede ese código ahí gastando recursos. Claro, exacto. Cuando tú vuelvas a la página, él va a volver a entrar al código, o sea, va a entrar a esa función y lo que va a hacer es construir a través del listener y solamente lo quita si te vas de la página, ¿vale? Entonces, el useEffect, como funciona es que ustedes cada vez que se renderice el componente, se va a ejecutar, ¿vale? Sea una única vez, que es con el arreglo vacío, o sean muchas veces con la variable dentro del arreglo. Dime. Es que no entiendo para qué usaríamos el segundo, por ejemplo. O sea, lo que estamos haciendo antes sí. Por ejemplo, tú necesitas hacer incluso como una condición. ¿Una qué? Una condición. Digamos, acá está con el contador, ¿cierto? Y tú necesitas que cuando el contador llegue a 5, hacer algo más. O sea, por ejemplo, como agregar una nueva variable, hacer una petición a algún lado, mandar algo al backend, no sé, algo así por el estilo. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para validar esos cambios, o sea, esos efectos, es utilizando el useEffect. Yo no puedo llegar y decir algo como esto. O si quieres Cuando está el proceso de 5, puedes dispararlo, porque todo es yo lo usé para el filtro, ¿Cómo? yo usé el filtro de la Sí. entonces como que siempre que es pendiente. Es que yo decía igual que tienen que tener guardado en el lado. O sea,
utiliza para, por ejemplo, es muy usado uno para las peticiones. O sea, yo puedo ir y colocar como que voy a hacer un fetch aquí. A ver, voy a transferir un archivo acá. Miren acá. Resulta que hay una duda, por ejemplo, con el tema del fetch. ¿Ustedes se acuerdan del fetch para las peticiones a la API? Esto es como decir, yo tengo una función de fetch y lo que hago es guardar en los datos, en esta constante, lo que me haya traído el fetch, ¿cierto? ¿Esto qué les parece? Esto es JavaScript. ¿Vale? Pero recuerden que, aunque nosotros estamos trabajando en esta parte de acá arriba, JavaScript, hay cosas en realidad que cambian la forma en cómo se trabaja. Entonces, el useFetch nos permite a nosotros hacer esta misma lógica, por ejemplo, venir acá, traer los datos del fetch, pero ¿cuál es la condición aquí? Que realmente yo no tengo que manejar acá constante datos igual a algo. Lo que yo tendría que tener es un estado llamado datos, igual a un state, y ¿vale? Y entonces yo tendría que hacer algo como esto, que haga la petición, cuando tenga los datos, pues tendría que decirle set datos y que mande datos, porque no sé, algo así, es lo que trae el fetch, ¿vale? Entonces, porque es que esto es JavaScript, pero recuerden que nosotros ya tenemos acá constantes, ni LED, ni ese tipo de cosas, tenemos son estados. Entonces tenemos que hacer la petición y guardar en los estados. No, eso ya es. Cuando estamos trabajando en el string, ¿lo utilizamos? Cuando estamos en la clase pasada, ¿utilizamos LED, constante o algo así? No. ¿Ah? Solamente usamos los estados. O sea, olvídense de LED y constante. La única forma de guardar información es en los estados. ¿Vale? O sea, solamente uso el const para decir que voy a usar un estado. Exacto. Aparte de la sintaxis. Ajá. O sea, realmente el useEffect no es como que sea algo súper nuevo que sino que... O sea, el useEffect no es que lo vayan a utilizar siempre. O sea, a ver, yo les dije, React está hecho de muchos hooks. Y los hooks son funcionalidades, bueno, son funciones que ayudan a reducir como cierta lógica, ¿vale? Pero no significa que el useEffect sea un hook supremamente usado, aunque, vale la aclaración, con el useState son de los hooks más utilizados. Pero el más utilizado, o sea, el primordial es el useState, porque es el que permite guardar el contenido para que React también sepa cuándo tiene que volver a renderizar y hacer los cambios visuales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El useEffect tiene algunos casos como muy puntuales prácticos. Se utiliza para hacer los fetch, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo acá es decirle que cuando el componente de cargue, la primera vez tiene que ir a hacer un fetch y guardar los datos. Eso es lo que está pasando. Entonces, que ya tenemos una combinación de hooks. Tenemos el useFetch y el useState, que es este de acá, ¿vale? Aquí se hace. No, pues tendré que escribir todo el fetch. Ahí traemos el código. Es que no quiero, o sea, estamos en la parte teórica. Ya vamos a la parte práctica. Entonces lo que quiero que entiendan es que, o sea, lo que me interesa que entiendan en este momento es que el useEffect tiene 3 casos. ¿Listo? Y los 3 casos son los mismos 3 casos de la vida de un componente, ¿vale?
Eso es lo que quiero que quede claro. Es decir, cuando montamos el componente, cuando actualizamos el componente y cuando se desmonta el componente. Entonces el use effect tiene los tres casos siempre y no tiene más, no tiene excepciones, siempre son esos tres casos. El use effect es cuando yo quiero guardar algo. Y ya. Ajá. Entonces el use effect es cuando yo quiero Modificar algo. Cuando quieres manejar efectos como colaterales, digámoslo así. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, la petición es un efecto colateral, es algo externo, es decir, no es un cambio como de que el contador le sume uno y te vuelve a renderizarte, no, necesitamos hacer ese efecto de ir a hacer una petición, entonces es un efecto como externo. Por ejemplo, registrar. O sea, Ajá. tengo que esperar antes. Cuando lo voy a hacer, No es lo mismo que tiene que esperar algo, o sea, por ejemplo, las peticiones son uno de los efectos. Otro de los efectos es, por ejemplo, cuando, no sé, yo quiero saber si el navegador le dice esto del resize, como cambiar el tamaño, por ejemplo. Esto es un efecto. Porque lo que yo tengo que hacer es controlar, o sea, el use effect, la intención es controlar ese tipo de efectos. Yo creo que lo que estoy haciendo acá es creando un evento. Claro. Sí. ¿Ya? ¿Qué otro? A ver. Otra cosa es cualquier como acción que es el componente aparte de lo que Sí. Exacto, porque ya tenías la dependencia en la regla. Es eso. Yo lo entendí como así, como que está siempre pendiente de las cosas y siendo pendiente antes se va a utilizar traducciones específicas. Chicos, entonces lo vamos a ver. También, o sea, el caso más utilizado, lo que les digo, es hacer una petición con el archivo vacío para que se haga la primera vez que el componente se monta y ya no lo vuelva a hacer. Porque si lo sigue haciendo, estaría haciendo la petición miles de veces, se va a saturar el navegador y paisa. Pero, por ejemplo, el caso de lo que decía Silva, uno de los, o sea, en sí el efecto ayuda mucho es para escuchar o dejar como un listener activo a algo. Es decir, él lo hizo para los filtros. Entonces, digamos, yo en los filtros tenía una dependencia que lo que tenía acá era, no sé, filtro, y eso era algo del state. Entonces, cada vez que el valor del filtro cambiaba, yo hacía algo. ¿Qué es ese algo? Pues lo que está dentro del código. Es eso. Yo acá podría poner un console log o algo, o volver a setear la variable, pintar otra cosa, renderizar una alerta o algo por el estilo. ¿Listo? Entonces, el caso más utilizado es el de depender de algo. ¿Qué es depender? Poner la variable aquí. Entonces, eso significa que es como que tenemos un listen. Cada vez que el filtro cambie, o cada vez que datos cambien, se va a volver a hacer lo que está dentro del código. Y así podemos ver los cambios. La buena práctica, aunque lo logramos de otra manera. O podemos seguir haciendo. Sí, yo creo que en este caso no es tan necesario, pero pues no era una forma más fácil. ahí no tendría que matar Sí, o sea, no siempre hay que matar el componente. Es decir, en las peticiones del backend, por ejemplo, en esas sí es importante matar el componente, porque ese es un método externo a React, ¿listo? O sea, por ejemplo, lo de Firebase, eso es una funcionalidad externa a React que está escuchando todo el tiempo ahí los cambios, extrae la data, etcétera y demás. Ahí sí, por una práctica, es mejor matar como el componente, o sea, no matar el componente, sino que cuando el componente se muera, se desmonte, quitar, exacto, desactivar el listen. O sea, el componente nosotros en sí no matamos el componente. Ajá, el componente se desaparece cuando cambia su caso de renderización. Por ejemplo, él está en la pantalla de login y nos logimos para otra pantalla. El sistema se desaparece solo cuando cambiamos de pantalla. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar muy atentos de cuándo necesitamos realmente hacer algo en el desmonte. Por ejemplo, digamos, yo tengo aquí de los filtros. Yo no necesito hacer nada en el desmonte aquí en este caso, porque simplemente va a funcionar cuando los filtros cambien y pues si el componente se desmontó, ya no hay filtros, ya no hay nada, se va a parar de contar. Pero creo que con las peticiones externas, por ejemplo de Firebase, es un método que está corriendo por ahí en el fondo, hay que terminar matándolo porque ahí sí falla. Por la red social que de una partita de los posts, eso es, por ejemplo, cuando yo me cambio con mi perfil, esos posts de eso los tengo que matar, pues yo ya no te realizan nada. Ajá, ya no hagas la petición allá, pues ya no quieres una petición en la pantalla, ya cambiaron. Por ejemplo, cada vez que ustedes, digamos cómo funciona Instagram.
Cuando ustedes entran a su perfil, lo que hay en realidad ahí detrás es un user fed que se ejecutó, fue hizo la petición, trajo los datos de su perfil y los administró. ¿Vale? Una única vez, porque ustedes no se van viendo, ustedes no quedan viendo que estoy haciendo como un reload, por ejemplo, o algo así, como cargando, sino que carga una vez, mostró los posts, por ejemplo, y ya, para encontrar. Entonces, eso sería un user fed con un arreglo vacío, para que se haga una sola vez. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, o sea, no hay como, hay casos muy específicos para el uso del user fed, pero tampoco es que sea algo como que, lo van a utilizar siempre. Pero cuando hablemos de peticiones, de llamados a backends o cosas así, el user fed sí va, como la regla general. ¿Listo? Entonces lo importante es que lo que les digo, que quede claro que hay tres casos del user fed. Sin dependencia, que es un arreglo vacío, con dependencia, que es con un estado aquí, por ejemplo, y sin el arreglo. Sin el arreglo es que ejecute literalmente siempre cada render. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un contador y que suma 1, se va a ejecutar y así. Cada vez que algo medio cambie en el componente, por mínimo que sea, se va a ejecutar. Esta práctica no es buena, ¿listo? Para que ustedes claro. Profe, es sin arreglo, con dependencia. Ajá. Exacto. Sí, son los tres casos y no hay más casos. ¿Listo? Cuando vaya el 50. Cuando vaya el 50. Nunca vaya el 50. No. De hecho vale menos. El que vale vale menos que el práctico. Si no estoy mal es 30 de 70. ¿Cuánto? 30 de 70 en este mal. Quería hacerlo 20, 80 más. Porque así van a estudiar para el práctico. No, profe, igual vamos a estudiar. La materia no se hace por perder, sí, la materia se hace por ganar. Pero tú ves como. No, nadie pierde. Bueno, Ay, profe, una pregunta. ¿El parcial es otra cosa? el parcial. No sé. ¿Cómo así? Lo del tema de los repos. El parcial. Ay, profe. Tengo que preguntar. ¿Cómo preguntarle a quién? ¿A quién? Ah, los otros profes. Ay, no. ¿Otros profes? ¿De qué Sí, preguntan? de la otra materia. No, no, pues no fui yo, o sea, es que literal hubo una reunión antes de iniciar el semestre en la que se hablaba de protocolos. Es como que literal todos tenemos que estar con las mismas metodologías, con las mismas mecánicas, con las cosas. Entonces tengo que preguntar. O sea, por mí sí, porque yo fui el que inicié con eso de que debería ser chévere hacer eso. Pero lo que pasa es que hay profes que no están de acuerdo porque la verdad también he notado juega en contra. Muchas veces ustedes se relajan porque tienen los repos y el día del parcial se pegan una embolatada. O sea, no, lo que pasa es que cuando ustedes no saben como que, a ver, se embolatan mucho porque tienen muchos como carpetas y no sé qué cosas, entonces vienen a buscar aquí, abren allá, abren en todos lados y copian un código, intentan un Frankenstein de copiar código de todos lados y eso no funciona, chicos. Entonces a veces les juego más en contra de eso que otra cosa. Entonces uno ve un código que es un código copiado de una clase y es el código copiado de otra clase y está mezclado y esa vaina no va a funcionar nunca en la vida. Entonces pasa mucho que eso les juega en contra porque se pierden buscando. Entonces ahí está la cuestión. Entonces yo no sé qué tan bueno sea eso. Me falta una coma, porque es que el código no se viene. No sé. Por mí yo digo que sí. Pero me dice sí. Pero tengo que preguntar. No, sí, No, ya está no funciona. Profe, pero MDN sí, ¿cierto? Sí, obvio. No, y también por mí los repos también. Lo que les digo, ya es cuestión de ustedes si les va en contra de eso, pero por mí es bien. Bueno, chicos, entonces, ¿qué digamos?
Bueno, entonces lo que les decía, el UseEffect reemplazó como los métodos del ciclo de vida en los componentes de clase. Entonces lo que les decía, el montar es igual a tener el arreglo pasivo. ¿Listo? El actualizar es cuando hay independencias dentro del arreglo. Y el desmontar es cuando tenemos un método dentro de la función que es como el efecto de limpiar o eliminar X o Y cosas. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que les decía, como que el tema de que el hacer fetch de data es como lo más común para el UseEffect, también como las suscripciones a eventos, o sea, cambios que queremos escuchar. ¿Listo? Cuando queremos escuchar cambios en general de alguna variable o algo y queremos mandar alguna información respecto a eso, pues podemos hacerlo. El tema de, por ejemplo, timers o animaciones. Entonces, por ejemplo, queremos desplegar un banner que esté por X tiempo y luego por X. Entonces eso lo haríamos con un UseEffect. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver ese código, vamos a ver un ejemplo pues para que lo hagamos como más práctico. Vamos a hacer como un timer, o sea, como un reloj, de la hora. O sea, se está actualizando ahí cada sección de la hora. Entonces, para eso necesitamos un UseState y un UseEffect. ¿Listo? El UseEffect también se importa, chicos, desde React. Entonces no puede ser importados así ambos. ¿Listo? Para no importar una nueva línea. Porque dice que lo declarado pero no se está utilizando. Cuando ustedes como que declaran algo y no lo utilizan, les dice, es declarado pero su valor no está siendo leído o no se está utilizando. Entonces, lo que voy a retornar sería, no sé, voy a poner eso un momentito.
Entonces en la app voy a importar el componente. ¿Listo? Solamente lo voy a dejar ahí y ya. Entonces vamos a construir un USF. Y voy a ponerlo con una dependencia vacía. Entonces, según lo que vimos, la dependencia vacía, ¿qué hace? Ajá. Es solo una vez, significa que va a pasar ¿cuándo? Ajá. O sea, cuando él se monte acá en app, o sea, se renderiza app, se renderiza el componente, es como que entra este código y eso va a pasar una única vez. Y ya, ¿listo? Si digamos la variable time cambia o algo está cambiando igual, se volvería a renderizar. ¿Listo? Porque recuerden que los estados cuando cambian, eso es igual a decir que se vuelve a renderizar el componente, porque si no se renderizara no podemos hacer el cambio en el UI. ¿Listo? Entonces, él se vuelve a renderizar cada vez que las variables cambien o algo cambie dentro del componente. Sin embargo, él ya sabe que él ya se ejecutó una única vez y eso ya dijo que va a pasar. ¿Listo? Pero eso es porque tenemos la dependencia. Cuando queramos depender de la variable. Por ejemplo, en el caso de los filtros, si el filtro cambiaba, si yo acá tenía filtro y el filtro cambiaba, yo hacía algo con ese nuevo valor que estaba cambiando acá adentro. Cada vez que cambiaba el filtro, yo podía poner, no sé, una alerta que ya se cambió el filtro. Algo así. La apartado es uno que está pendiente de la planta, que está modificando y si modifica, sabes que yo entendí la vuelta. O sea, todo. Se cambia el tiempo. Si se cambia el tiempo, ¿qué? O sea, porque no lo estamos modificando. Cambia el tiempo. Porque cambió el tiempo. Pues, Este caso en específico no es para ver como si algo cambia o no cambia. En este caso en específico del tiempo, lo que vamos a hacer acá es crear una función que se queda literal, no, escuchándose. O sea, ese ejemplo de acá del contador o en el reloj, lo que vamos a hacer es que apenas se crea el componente, va a iniciar el reloj. Y nosotros tenemos que matar luego ese reloj cuando el componente se detenga, bueno, se desmonte, perdón. Se vuelve a crear todo otra vez. Ajá. Cada vez que el componente se crea de nuevo, es como que todo vuelve a iniciar desde cero. Los estados, los USF, todo se vuelve desde cero. Ajá. Es como que literal, eso se llama instancias. Ustedes crean una instancia del componente y cuando se muere se está muriendo es una copia, no es sí el componente. Entonces cada vez que vuelve a crear el componente se está creando copias como instancias de ese componente y ya está. Entonces todo vuelve a suceder desde el inicio. Bueno, por ejemplo, a ver, no sé. Voy a hacer algo. Antes de pasarnos a lo del tema del timer, voy a hacer el contador de ejemplo. ¿Listo? Tengo un on-click que hace lo que estábamos haciendo antes, sumar el contador. ¿Listo? Más 1. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es que este USF va a depender del counter. ¿Vale? Entonces cada vez que el counter cambie, se va a ejecutar lo que tenemos acá dentro de esta función. Entonces, por ejemplo, si yo veo
Mira esto. Voy a recargar la página. Recargar la página es que todo vuelve a iniciar desde cero, ¿listo? Miren que yo aún no he cambiado el contador y deja de ejecutar el UseEffect. El UseEffect se ejecuta cuando hay dependencias, igual se va a ejecutar una primera vez. ¿Listo? Es lo que hay que ver. Se va a ejecutar una primera vez. Y segundo, como el contador tiene un efecto, o sea, perdón, tiene un valor ya, entonces se ejecuta una segunda vez. O sea, la primera es como para inicializarlo. Exacto, la primera vez que se ejecuta el UseEffect es porque, por regla general, el UseEffect se ejecuta siempre una vez. Lo que pasa es que la condición es, quiero que ejecute una buena vez y ya, o quiero que se siga ejecutando dependiendo de algo. Exacto, en este caso queremos que se siga ejecutando dependiendo del counter. Pero si nosotros quisiéramos que solamente pues, la primera vez que siempre lo hace, pues sería quitar entonces esto y dejar el arreglo vacío. Y solo reinicio, solo puede ser. Ajá, en teoría debería por una vez. Pero ahí está. Dos veces. Entonces lo que estaría pasando ahí es que acá en el body, ¿dónde está esto? Ah, bueno, sí, acá, sí hay componentes. Puede que esté pasando como un doble render, ¿vale? Y eso suele pasar, eso puede pasar. Pero es por el tema del virtual DOM, ¿vale? Entonces como que por eso ese tipo de cosas hay que considerarlas siempre cuando estamos haciendo como peticiones y ese tipo de cosas. Voy a borrar esto de acá. Bueno, entonces esperen una cosa. El tema con el UseEffect va a ser el siguiente. Si nosotros queremos que ejecute, digamos, la primera vez y ya no se sigue ejecutando dependiendo de algo, ya saben que es sin el arreglo, ¿cierto? Digamos, en qué caso puede ser específicamente ese uso, el tema de la petición para que se haga al inicio, y ya solo hacer, porque necesitamos que hacer la petición, no sé, para tener los datos y para ejecutar. En este caso, si yo pongo el counter, bueno, entonces, si yo doy clic acá, se ejecuta el UseEffect de nuevo. Cada vez que doy clic, se está ejecutando. Porque depende de la variable está cambiando porque le estamos haciendo esto de acá, que es un E1. Cuando yo le di recargar, esto está bien. Ah, porque siempre se ejecuta una vez. No. Y la segunda porque. La segunda, Porque porque están realizando. Ajá. Entonces, ¿Cómo así se copia y es que o sea, específicamente como el Virtual DOM funciona, eso es medio chistoso. Yo diría que sí, por el tema de la salud mental aplicar los nombres, yo diría que sí. Eso no siempre pasa. Ajá, hay veces que pasa y veces que no. Pero es un tema, o sea, lo curioso acá es que es un tema de como si el componente se montara, por alguna razón se volviera a montar. ¿Sí me entienden? Entonces lo que yo les decía, los componentes son instancias, son como copias. Entonces es como si montaran dos copias. Pero ¿cuál es la cosa? Que nosotros no vamos a ver dos veces el contador o dos veces el componente, sino que queda una como encima de la otra. Pero ahí realmente como funciona el Virtual DOM es que no va a permitir que haya una encima de la otra, sino que creó una, la eliminó y puso la otra de una. ¿Vale? Entonces realmente solo hay una sola instancia y estamos trabajando con eso. Pero eso lo podemos controlar nosotros, o sea, hasta allá no podemos llegar nosotros con el control. Entonces, en este caso en específico,
Cuando el counter está cambiando, estamos haciendo algo dentro de la función. Con un estado, por ejemplo, ¿cómo lo harías? No, ¿cómo lo harías? Pero, no, pero, o sea, es decir, con un estado, ¿cómo lo harías? Porque es que entonces, si lo intentas y funciona. No sé, yo puedo O sea, es decir, yo en este caso, ¿cómo puedo escuchar si el contador cambia? Quiero hacer algo cuando el contador cambie, ¿cierto? Para eso es el USP. En este caso está dependiendo del contador para hacer algo. Con un estado, yo lo único que tengo es el contador, el valor. ¿Puedo saber que esté cambiando? Sí, porque yo tengo acá que si hago esto, pues el valor cambia. Podría ser, a ver, se me ocurre, ¿cómo más funciona eso? No, ¿cómo ponerlo? Bueno. Por ejemplo, se puede hacer algo como esto. Si el contador es diferente de 0 porque inicia en 0, es porque se le sumó 1, ¿no? Entonces voy a ver ese control. Counter es diferente de 0. Counter es diferente de 0. ¿Vale? En ese caso también funciona como este console log de acá, porque estoy validando que el contador sea diferente. Ahí no estoy validando el USP, sino solamente el valor del estado y un if de toda la vida, ¿cierto? Pero esta condición les parece que esté bien. La cosa se complica cuando de pronto el contador, no sé, por X o Y situación no va a iniciar en 0 sino en 1. Entonces tengo que empezar a cambiar otra vez todo el código. Entonces aquí ya es tengo que ir acá, para que esté dentro de 1. Si me entiendes, entonces las cosas empiezan como a complicar. Entonces el USP lo que nos ayuda a nosotros es que no importa el valor acá. Esta lógica en sí, ¿cuál es el objetivo de esta lógica? Saber si el contador cambió, ¿cierto? Y el USP nos entrega esa lógica, saber si el contador cambió, sin depender de una condición externa con valores que pueden modificarse por X o Y motivo. ¿Listo? Eso funciona claro, pero si yo tengo cámbialo o por X o Y cosas tienes que cambiarlo, te va a dañar todo el código y no va a funcionar. Entonces la lógica del USP en este caso es saber si algo cambió y eso nos entrega, ese poder nos entrega el USP, ¿vale? A ver. Por ejemplo, algo que también se puede hacer es que estamos hablando de que es una función de JavaScript como tal, ¿cierto? Yo acá puedo venir y hacer condiciones también, por ejemplo, y decir, bueno, si counter el valor es mayor a 5, entonces que hagamos algo, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Podemos tener otro estado acá. Esto es un mensaje, por ejemplo, y vamos a decir que el mensaje es de hecho, miren que este es muy raro. Esto es muy raro. Acá aparecen ya los cosas los días al inicio. Es que una vez empieza los cursos ya.
cuando lo empiezas a hacer, cuando trabajas con ellos. Es que, chicos, la presión con programación no se pueden esperar a entender mirando solamente la pantalla. O sea, eso no va a pasar. Esto no es, no sé, sociales, yo les estoy hablando de la historia de Colombia y no van a aprender de la forma, ¿no? O sea, si ustedes no practican, si ustedes no hacen, eso no lo van a entender. Yo les voy a seguir hablando mandarín siempre hasta que ustedes realmente no se sienten a hacer las cosas. Bueno, en este caso, miren lo chistoso. Yo cambié el estado para que me hiciera contador en uno, ¿cierto? Y es lo que estamos viendo acá. Y ahora recargo y ya no tengo el 16. Y le voy a cambiar a 0. ¿Vieron lo que les digo? O sea, es un tema de... Y no es un bueno, pero también es que... Se está ejecutando solo que no tenemos nada que lo... Exacto. Dos. Pongo 1. ¿De Oscar? Sí, ejecuta. Realmente sí ejecuta. ¿Vale? A ver, aquí está el consolador. Bueno, entonces digamos que en este caso, chicos, yo tengo un segundo estado que al inicio quería pasar un estado de mensaje. ¿Qué va a pasar? Más bien. Yo ahora lo tengo como renderizado. ¿Voy a ver algo? No, porque está vacío el... Ajá, inicia vacío. Y solamente se va a llenar si se cumple esta condición de que contador sea mayor a 5. Entonces, al inicio, pues no se ve. Acá. Nada. Ahí está. ¿Vale? Entonces, este user effect nos sirve para eso. Estamos validando que el contador, si está cambiando y con la condición del cambio, pues podemos validar algo aquí y hacer X o Y cosas. Pero poniéndolo en la condición no pasaría lo que dijiste ahorita que nos estábamos evitando, que sería tener que cambiar los valores. Pues la condición. Es que tú ahorita nos dijiste que eso evitaba que tuviéramos que cambiar todos los valores de condicional, pero no estamos teniendo que cambiar todos los valores. Pero es distinto porque es un caso en específico. O sea, que literal tú quieres que cuando sea mayor a 5, regrese ese mensaje. O sea, aquí es distinto porque en el otro lo que estábamos haciendo era que estábamos validando siempre con el valor inicial, pero si el valor inicial cambiaba, aquí la condición no es con el valor inicial, aquí la condición es cuando se supere X o Y cosas. Ah, ok. Es distinto. Mira, también es un ejercicio de... Ya que estoy pensando, tengo medio. ¿Medio? Tengo medio, pero está te mando el formulario del anterior. Ahorita. Lo tengo guardadito. Ese sí me quedó bueno. Chicos, vamos a mirar por ejemplo el caso de la que es un caso muy utilizado. ¿Se acuerdan del fetch? ¿Cómo era la estructura del fetch? Ya cuando acaba el link, ¿se acuerdan?
del den, ¿qué sería? La cosita de la... El den. Sí. Es eso. Y el flexionado con una huella. flechero, ¿no? Ah, sí. ¿Con una qué? Una huella. Ajá. Ah, por ejemplo, así. Ah, güey. ¿Por qué aparece eso? Por eso va por acá. Bueno, ¿qué va en el den? Ajá. Teníamos acá el response. Y acá teníamos response.json. ¿Qué cosa de error? ¿Y el qué? ¿El error? El catch. Prevent error. No. Acá sigue otro den. Y tenemos un catch. Voy a ver si así. En algunos casos. ¿Tuviste lo que hizo? ¿No te acuerdas? ¿Sabes por qué? A ver. En este caso, está diciendo que los efectos, los callbacks en los efectos, no podemos utilizar la sync de esta forma. Tendríamos que crear una función y hacer la función asíncrona. Algo como esta. Y llamarla dentro del USF. O sea, por ejemplo, constante get data. Y esto. Perdón. Y esto sí, para acá. Y el asíncrono iría acá. Porque el USF no permite tener como el asincronismo directamente ahí. O sea, yo no puedo volver el USF asíncrono. O sea, ¿por qué creen que no puede volver el USF asíncrono? Porque como está... Porque está todo el tiempo actualizando. Claro, o sea, lo que pasa es que recuerden que el USF, de alguna otra manera, si nosotros ponemos una dependencia, él siempre va a estar como escuchando los cambios, ¿cierto? Y si no la ponemos, él igual lo va a ejecutar una primera vez. Pero si hacemos el código asíncrono, recuerden que cuando hacemos asíncrono las cosas, como que las sacamos de ese flujo normal de uno después del otro, ¿cierto? Entonces el USF va a perder como esa condición y se va a terminar haciendo en otro contexto muy distinto, en otro tiempo muy distinto. Entonces, justamente para prevenir, pues ellos le ponen el warning como no hagas eso. Si lo quieres hacer, si quieres hacer algo asíncrono, más bien crea una función y ejecuta la función en el USF. Aquí la creé, por ejemplo. Lo que yo tendría que hacer, voy a crear constante datos igual. Está listo. Bueno, Sí, no, pero que vino. no queda más a las mujeres. Entonces, miren, dentro del USF yo tengo una función, literal está dentro del USF, miren acá, entonces tengo una función dentro de otra función. Tuve que hacer eso específicamente porque el USF no lo puedo volver asíncrono. Y la petición sí es asíncrona. Obviamente aquí lo que me está diciendo es como que mira, la función la declaraste, pero no está bien utilizada. Para yo utilizarla tengo que llamarla. ¿Ya? Que él lo que va a hacer, acá en el USF, es que él se va a ejecutar en su tiempo normal. Lo que va a hacer es venir aquí y ejecutar esta función, esta función y ejecutar en su tiempo asíncrono. Exacto, pero el USF cumplió su objetivo en el tiempo que tiene que cumplir. Exacto. Claro, o sea, recuerda que cuando hacemos asíncrono las cosas las estamos sacando del flujo normal. Si sacamos el flujo del USF, pues no tendríamos sentido el USF, estaríamos como dañando su naturaleza. Entonces lo que él hace es como tipo, no, pues crea la función dentro de mí y yo me ejecuto en el tiempo normal, pero ahí para allá la función que se demuestre lo que tiene que demorarse, a mí no me importa. O sea, el USF, su punto, su objetivo es simplemente que se ejecute lo que está adentro y ya. A él no le importa qué es lo que está pasando adentro, solamente que pase. Y listo.
¿vale? Entonces por eso nos toca hacer como ese cambio de renderizar, bueno, o hacerlo asíncrono acá adentro. Entonces bueno, si yo en este momento vengo acá al código y recargo, yo debería ver que esto se ejecuta una única vez. ¿Listo? Yo voy a venir por acá y bien, acá están las peticiones que se hacen. Si yo recargo, se hizo 2 veces. Pero es porque estaba hablando y te acuerdas que igual lo hablamos. Es la primera vez, la segunda vez, podemos controlarlo. Pero realmente la que importa es la segunda. Exacto. Al final la última es la que va a hacer. Entonces aquí vimos que hizo la petición y si vengo acá a la consola, pues debería ver los datos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces tenemos eso. Sí, está buenísimo. Entonces miren que el USFS lo que hizo fue hacer el llamado al API y tenemos los datos acá. Esta forma está bien, sí, porque igual es, o sea, es llamar el API, traer los datos y demás. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos utilizando la constante, tendríamos que guardar esos datos en el nivel de state, exacto, para poder utilizarlo, para renderizarlo. Entonces, la forma, digamos, como también para evitarnos crear una función, hacerla síncrona y y casi que esto me parezca otra vez JavaScript y justamente me estaría contradiciendo diciendo a ustedes como que olviden el uso constante y todo lo demás. Entonces, esto es JavaScript. Entonces voy igual a dejarlo acá porque igual funciona, pero la forma adecuada y también más fácil, en teoría más fácil para evitarse todo esto es simplemente hacer el fetch acá. Y ahí es donde necesitamos un segundo den, en este caso. Ajá, en este caso. Porque React lo hace. React no sabe, Sí, es que hay muchas cosas, es que literal el fetch, o sea, en este caso lo podemos hacer sin el await y sin el async. Pero porque ya React tiene muchas cosas que nos ahorra hacer los objetos de forma normal. Entonces, como que. Entonces, como que React cuando dices que es un fetch, ella entiende cómo React funciona. En el USFS, exacto. Él ya lo va a hacer al tiempo, o sea, él lo va a hacer al tiempo del mismo USFS, pero incluso eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos que en la primera carga de componente tener los datos para poder renderizarlos, porque si no tenemos datos, no vamos a renderizar nada. Exacto. Entonces, por eso en este caso, por el uso del USFS no necesitamos ni el async, ni el await, ni nada. Basta con hacer esto. Tengo la respuesta .json y tengo un segundo den. En este den es diferente acá arriba porque tengo que capturar los datos. Entonces acá es como data y ese data, voy a ponerlo acá en la consola, es lo que nos está trayendo lo mismo que hacía arriba. O sea, en el segundo le podríamos poner el state. Exacto, en el segundo tendríamos que guardar el estado. Entonces, miren, esto de aquí es lo mismo que tenemos acá. Teníamos una función, la hacíamos asíncrona, poníamos el await, luego la llamábamos y demás. En cambio con el USFS podemos hacer el fetch, que es lo mismo, hasta aquí lo mismo. Solamente agregamos un segundo den para poder capturar los datos. En este caso no agregamos un segundo den porque los datos quedaban acá en la constante. Ese den juega como constante. Traen los datos, luego la recusación de la JSON y luego la respuesta Guarda, ajá, exacto. Entonces en este caso estamos pintando en la consola, pero pues yo no voy a pintar en la consola, yo voy a tener, no sé, un estado para los datos. Datos, aunque en este caso tienen que los datos, pues no son datos, sino que solamente es como
un Joe, si se dan cuenta, es uno. Entonces más bien, vamos a ponerle Joe. Ajá, porque así viene la. Entonces yo acá vendría y le diría como set Joe y guardo lo que haya llegado en la data. ¿Listo? Entonces ahí se va a guardar en Joe. Entonces ahí ya quedó en Joe. Ahora yo tengo que utilizar Joe para renderizar. Y lo puedo poner en un P. Podría venir acá. Ya. Aquí utilicé el set para guardar los datos y ya quedó aquí en el Joe. Y ahora en el Joe, pues yo quiero mostrar ese Joe. Entonces vamos a ver. Exacto. Es un objeto. Entonces yo quiero acceder a ciertas cosas del objeto. Me interesa el ID, no me interesa el tipo, tampoco me interesa como el setup y el punch. Entonces yo puedo decirle algo así como Joe.setup, dos puntos, y algo así como Joe.punch. Entonces, si yo vengo acá, entonces estoy utilizando lo que llegó de la data y la estoy renderizando aquí. Está buenísimo. Entonces si yo recargo, yo lo que quería hacer en este caso es volver a hacer una petición, exacto. Volver a ir al código y recorrer. El código es ir a hacer la petición, traer un Joe, guardar mi estado y mi estado renderizarlo acá. ¿Vale? Entonces, este es el caso en específico como funcionan las APIs. O sea, cada vez que vamos a trabajar con APIs y peticiones y no sé, cambios en el backend o lo que sea, es esto de acá, con el UCP. Esto es el caso que más vamos a utilizar durante el semestre. Entonces, esto, pues, o sea, apréndanse, literal. Ajá, lo que pongas acá es donde va a ir. Entonces, si recargo, vale. Entonces, con esto del UCF en una API, ¿alguna pregunta? Bueno. Cuando uno lo cierra después de las llaves van esas llaves porque van para comer una array vacía. Para que se renderice la primera vez. Mira, si yo lo quito, ¿qué pasa si yo quito la regla, chicos? Del UCF. Dijimos que pasaba. Si yo quitara la regla. No se renderizará acá. ¿Qué pasaba? No, ¿saben qué es lo que pasó? No. Que el código, cuando se quita el arreglo, él lo que pasa es que se queda llamando, o sea, se sigue renderizando muchísimas veces, se queda en un loop infinito. Entonces, en esos momentos, la API, o sea, me acaba de bloquear mi página, o sea, como que bloqueó la petición porque voy a saturar. Demasiadas peticiones. Son demasiadas peticiones, entonces lo que hace es causar que caiga la página. Entonces, eso se llama algo que se llama CORS y es como para prevenir que la gente tumbe las páginas haciendo muchas peticiones. Y así se hace un ciberataque. Exacto. Entonces, en este caso, si yo pongo el arreglo, ya sí va a funcionar una sola vez y listo. Pero igual se está cargando uno lo que mencionaste. Claro, no, lo que está pasando no es eso. Lo que está pasando es que al inicio, Joe, ¿cómo está? Joe que está vacío al inicio. Entonces, al inicio ustedes ven que hace como ese flash de que se ve la R y luego aparece como. Entonces, No, pero si no veas, pero no. ah, pero el caso, el primer caso que se está. Hay dos, sí. Una, dos, Y ya aparecen dos. por esto. Por lo
porque llama hace el use effect 2 veces. Y cuando yo quiero hacer una ¿cómo digo que Debería funcionar con solamente con la regla vacía. Ah, yo creo que no podemos controlarlo. Entonces, si mi página hace eso en el pasado. Pero digamos que si tú vas a traer, por ejemplo, datos, si traes los datos 2 veces, los mismos datos, Y si es diferente como la dio. si es diferente como la de uno, no va a pasar nada porque vuelve a ver yo. O sea, si es algo aleatorio, no importa porque no es aleatorio, ¿entendés? Pero si el resultado siempre tiene que ser el mismo, Va a ser el mismo. va a ser el mismo igual. ¿Sí me voy a entender? ¿No? A ver. Si es aleatorio, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el job es aleatorio, ¿cierto? Siempre va a haber un job aleatorio. Entonces, si yo voy a revisar, por ejemplo, el job aleatorio, sí, eso es lo importante, es aleatorio, o sea, no importa, cualquiera va a aparecer. Pero si yo te estoy diciendo, trae los datos de tu base de datos de tu proyecto, ¿los datos van a ser los mismos en las dos peticiones? Claro, van a ser los mismos, ¿veo? Pero si él hace el salto, tú no me vas a poner problema con el tema del inventado. Lo que pasa es que aquí ves el salto porque son dos jobs distintas, pero si la data es la misma no va a haber el salto. Lo que sí hay que hacer acá es que mira que se ve primero como que la R está vacía, o sea, como porque yo al inicio está vacía, entonces habría que ver algo así como tipo, si yo, no sé, ya existe un setup, por ejemplo, entonces, lo que estoy haciendo es validar que el setup, o sea, la característica de setup ya exista en el job. Cuando exista, se va a renderizar la P. Como al inicio no existe porque es un string vacío, no voy a ver la P, sino solamente hasta que ya exista el job. Ahora si recargo, ya veo que obviamente cambia el job, pero ya no veo la R por ahí sola. Bueno. Negra, vamos a dar un ejercicio para que lo hagamos mientras reviso los proyectos. El ejercicio es para ya en esta media hora o. Claro.